Esta noche presentarles nuestro tema, el cerebro de un adolescente, transformación del pensamiento y estrategias para un aprendizaje exitoso. Me llamo Lubos Cachoa, soy doctora en psicología y trabajo en el departamento de la psicología de la enseñanza en la Universidad de San Petersburgo. Hoy tenemos un objetivo serio: ver qué es el cerebro de un adolescente, qué transformaciones existen y ver las estrategias principales del aprendizaje. No elegí este tema por casualidad. La adolescencia es la etapa de la vida de una persona cuando se producen cambios fundamentales que afectan a todos los sistemas del organismo y a la psique. Y por supuesto, en este periodo de cambios globales es importante reflejar los procesos que están pasando y de esta manera usted sabrá mejor por qué se comporta de cierta manera su hijo. El objetivo es asegurar la comprensión de las características del desarrollo cerebral y ofrecer estrategias prácticas. Comprender las causas fisiológicas del comportamiento ayuda a los padres a mostrar más simpatía y compasión en lugar de crítica, y conociendo las características del pensamiento podrá evitar situaciones que provoquen conflictos y elegir estrategias de comunicación más efectivas. Comprender que un adolescente está pasando por un periodo de desarrollo permite a los padres brindar el apoyo necesario, demostrar aceptación incondicional, y espero que esta conferencia ayude a los padres a pasar de un modelo de crianza autoritario a un estilo más consciente de apoyo. Entonces, permítanme dejarles ver el plan de nuestro encuentro. Vamos a hablar de la relevancia y especificidad del tema. Luego de lo que es el cerebro del adolescente en camino a la madurez, vamos a ver las características del pensamiento, estrategias del aprendizaje. Vamos a concluir y les voy a dar unos enlaces útiles. Empecemos por la introducción, porque este tema es tan importante, y luego veremos las bases biológicas de los cambios que pasan en adolescentes, porque necesitamos una visión sistémica del problema. Y luego veremos cómo cambia el pensamiento, que se vuelve accesible para el por qué. Después enfocaremos en estrategias de aprendizaje, analizaremos las principales técnicas y enfoques. Luego resumiremos todo y les proporcionaré enlaces. Entonces, la relevancia. La adolescencia es un periodo de cambios significativos en todos los sistemas: nervioso, endocrino, musculoesquelético, cardiovascular. También cambia el funcionamiento de glándulas sebáceas, de la realidad psíquica. Entonces, vamos a enumerar brevemente lo que ocurre. A nivel del sistema endocrino se produce un aumento de la actividad de las hormonas sexuales. Es un cambio clave que desencadena otros procesos. En las niñas aumenta estrógeno, en los niños testosterona, se desarrollan las características sexuales secundarias, vello corporal, glándulas mamarias, cambio de voz. Cambios en el estado de ánimo y comportamiento, mayor emocionalidad, cambia la secreción de la hormona del crecimiento que estimula el crecimiento de los huesos y los músculos, de las hormonas tiroides que influyen en el metabolismo y otras hormonas. Y a nivel del sistema reproductor se produce la maduración de los órganos sexuales, en las niñas comienza el ciclo menstrual y la actividad de las hormonas sexuales despierta el interés por el sexo opuesto. En el sistema musculoesquelético se produce un crecimiento óseo, se produce un estirón. Cuando un adolescente crece rápidamente, esto puede causar dolores. Y a nivel del sistema cardiovascular, el corazón se vuelve más grande y muchas veces cambia la presión, lo cual es un fenómeno normal en la adolescencia. Luego se desarrolla el sistema inmunológico, aumenta la resistencia a las infecciones, pero los adolescentes siguen siendo más susceptibles a ciertas enfermedades que los adultos. La mayor actividad de glándula sebácea puede llevar a la aparición de acné o granos. El cabello puede volverse más graso o más seco. Hemos enumerado los cambios que afectan el cuerpo, pero en el sistema nervioso también se produce una serie de cambios, reajustes. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el guión de desarrollo de la identidad, del valor, de la autoestima? Se desarrolla la capacidad de regir sus emociones,
de uno y se construyen las relaciones sociales con los compañeros y con los adultos. Este guión es único, pero el patrón es idéntico. Es importante señalar que la intensidad y la secuencia de estos cambios pueden variar en diferentes adolescentes. Estos cambios pueden estar relacionados con un guión genético de maduración. Por ejemplo, ustedes que son padres, ¿hasta qué punto, en qué momento se volvieron maduros? Depende de todo el ambiente. Por supuesto, también incluye las actividades, ocupaciones, las aficiones, lo que le gusta, las habilidades que ha adquirido. Pero a pesar de que todos son tan diferentes, existe una gran probabilidad de diferencias. Hay cambios y transformaciones comunes. Por un lado, abren nuevas oportunidades de crecimiento y por otro, crean ciertas dificultades y desafíos, tanto como para los adolescentes como para sus padres. Comprender estos cambios ayuda a crear un ambiente más propicio. ¿A qué conducirá la falta de comprensión en estos cambios? Puede llevar a conflictos, problemas de aprendizajes por una serie de razones. El primer nivel de incomprensión es la discrepancia entre las expectativas de los adultos y la realidad. Los padres o docentes pueden esperar el comportamiento adulto, pero la corteza prefrontal aún no está completamente formada, y de esto también vamos a hablar. Los adultos pueden esperar un autocontrol ideal, planificación, toma de decisiones, pero la incapacidad de adolescente para cumplir conduce a conflictos. Los padres pueden no tener en cuenta la mayor emocionalidad. Hemos hablado ya de los cambios hormonales del sistema límbico. Hacen que los adolescentes sean más susceptibles a las emociones, tener cambios de humor, irritabilidad, etcétera. Ignorar estas manifestaciones puede empeorar la situación. O Слушай, а вот если подросток трансгендерная персона, и нужно ли его как-то арестовывать, может быть, или отправлять на репарацион? Как вы относитесь к трансгендерным подросткам? a adolescentes transgéneros es un guión bastante complicado. Lo mejor es no dejar que pasen estas historias que dan la salida a esta identidad. No podemos obligar a nadie a asumir un rol a los adolescentes, pero lo ideal sería apoyar los canales del desarrollo cognitivo, las actividades físicas, o más bien que a una identidad de cambio de roles sociales. Las actividades que les ofrecemos tienen que corresponder a la edad. Lo que usted está comentando tiene que ver con la identidad sexual prematura, cuando se le hace una cuestión a un niño, si es niño o niña, todavía no sabe orientarse en su cuerpo y en la realidad. Entonces lo mejor es no hacer estas preguntas y no ofrecerles modelos de género complementarios. Lo mejor es concentrarse en la actividad física e intelecto emocional. Espero que haya contestado su pregunta. Entonces, voy a continuar. Vamos a ver. El primer nivel es la discrepancia de las expectativas. Y luego la poca importancia que se da a los compañeros. Los adultos pueden creer que es una pérdida del tiempo, una mala influencia, pero es muy importante y es muy importante sentir una aprobación social por parte de los compañeros para formar la identidad. Los intentos de aislar pueden llevar a protestas, rebelión y reacciones típicas de oposición, de montar un grupo, cuando los compañeros son un grupo y los adultos como un poco prehistóricos, hombres de las cavernas. Los métodos de enseñanza y
crianza pueden ser también inadecuados. Lo primero es autoritarismo. Los adolescentes buscan independencia, autonomía, los intentos de controlar su comportamiento de aprendizaje generan resistencia y rechazo a cooperar. La falta de flexibilidad de un enfoque individualizado también puede ser un problema. Los adolescentes tienen diferentes ritmos de desarrollo, estilos de aprendizaje. Aplicar un enfoque único para todos es ineficaz, es como si fuera la misma píldora para todas las enfermedades. Por tanto, vamos a buscar un enfoque flexible, estrategias individuales. Otro problema grave es la sobrecarga académica. El cerebro adolescente está reorganizándose y la sobrecarga puede llevar a fatiga, estrés, bajo rendimiento académico. Es importante encontrar un equilibrio entre la carga de estudio y el tiempo para descanso, o sea, un régimen óptimo de la vida. No podemos ignorar tampoco los problemas de autoorganización, planificación. Los adolescentes pueden tener dificultades para organizar su tiempo, hacer las tareas, prepararse para los exámenes y es importante que se les ayude porque lo otro puede llevar a fracaso académico y estrés. Si no sabemos comunicarnos y comprender al docente, eso puede manifestarse en falta de apertura, crítica y juicio en vez de apoyo y motivación, mientras que la privacidad del adolescente y nuestra incapacidad para reconocer los problemas emocionales también puede llevar a malentendidos. Los adolescentes necesitan mucho ser escuchados y comprendidos. La falta de este diálogo, de relaciones de confianza, hace que se encierren en sí mismos y no busquen ayuda en caso de problemas. Mientras que la crítica constante y las evaluaciones negativas socavan la autoestima del docente y disminuyen su motivación en los estudios. Es importante, de esto ya he hablado, es importante enfocarse en los momentos positivos, alentar el esfuerzo y el progreso, no solamente el resultado. La si no podemos reconocer los problemas emocionales, eso puede llevar a problemas más graves. Muchas veces ocultan sus problemas por miedo al juicio, a la incomprensión. Y tenemos que prestar atención a los cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo y buscar ayuda de profesionales si hay sospechas de algún trastorno emocional o bullying, acoso. Ahora vamos a ver el mensaje yo, el mensaje en primera persona como técnica de comunicación como un docente. 5 pasos: descripción neutra de la situación, la expresión de los sentimientos de uno, explicación de las consecuencias y expresión de una solicitud positiva. Es una manera eficaz de comunicarse con los adolescentes que permite expresar sentimientos y necesidades sin críticas y ayuda a evitar una reacción defensiva y promueve un diálogo más constructivo. ¿Cuáles son los pasos? Primero, describe de manera neutra la situación, una situación concreta que le preocupa, sin evaluación. Por ejemplo, cuando veo las cosas tiradas en tu habitación, en vez de siempre estás tirando cosas. Segundo, cuente qué sentimiento le provoca esta situación. Lo más importante es el mensaje yo. Está hablando de sus propios sentimientos, no está acusando al adolescente. Por ejemplo, me siento irritado, me siento cansado, en vez de tú me estás irritando o me molestas. Y luego se explican las consecuencias. Por ejemplo, estoy irritado porque tengo que pasar tiempo limpiando y no me da tiempo a hacer mis cosas. Es mejor que decís, me irritas porque me estás arruinando la vida. Y luego hay que expresar claramente lo que quiere, lo que necesita. Y es importante formularlo de manera positiva. Por ejemplo, estaría muy agradecido si pudieras recoger tus cosas en vez de deja de tirar tus cosas. Es una técnica muy buena, importante no solamente para los adolescentes, sino en las relaciones de socios o amigos. También es importante la incomprensión de las bases neurológicas de este comportamiento y los adolescentes necesitan riesgo a su edad, emociones intensas. Si intentamos proteger a un adolescente de riesgo, no es eficaz y puede conducir a rebelión y a buscar el riesgo más peligroso. Es importante ofrecer oportunidades seguras para experimentar, para investigar,
Los adolescentes son muy susceptibles a la influencia de los compañeros en el entorno social. Es importante ayudarlos a desarrollar el pensamiento crítico, crear un entorno positivo. Por eso, la incomprensión de los cambios en un adolescente conduce a expectativas inadecuadas y tenemos que corregir nuestros métodos de enseñanza y también ponernos en buena comunicación de confianza. Y es importante aumentar la conciencia sobre la adolescencia y aplicar enfoques basados en la comprensión de respeto de las necesidades. Y por tanto es importante conocer las particularidades del cerebro de un adolescente. Vamos a ver entonces estas particularidades. El cerebro del adolescente en camino a la madurez. Las estructuras corticales y subcorticales siguen un patrón de maduración único en el desarrollo. No es un proceso igual, es desigual. Las estructuras subcorticales, que son responsables por las emociones, con algún tipo de drive emocional, superan muchas veces la corteza, sobre todo los lóbulos frontales, lo que son la computadora principal de nuestro cerebro, lo que es planificación, lo que es llevar a cabo bien las cosas. Esto tiene que ver con los lóbulos y eso es lo que explica la emocionalidad. Y bueno, los frenos en la corteza, pongámoslo así, no están completamente formados. Ahora con más detalle. La corteza prefrontal, les digo, es nuestra computadora principal responsable por planificación, control, autoorganización, anticipación, predicción, enfocar la atención voluntaria, concentración, recordar, recuperar la información cuando sea necesario, todo esto. El cerebro todavía no está maduro. Esto tiene que ver con la genética. Ustedes, los padres y las madres, también fueron tardíos o más bien prematuros. También tiene que ver con la experiencia. ¿Cuál es la inmadurez? Autocontrol reducido, dificultad para suprimir los impulsos, retrasar la gratificación, resistir las tentaciones, o sea, se seduce muy rápido. Mala planificación, dificultades para poner metas, ah, poca propensión a riesgos, sobreestimación de los beneficios, dificultades para tomar decisiones impulsivas, problemas con la organización y la gestión del tiempo, dificultades para planificar, reactividad emocional, reacciones emocionales muy fuertes y dificultades para regular las emociones. Las funciones de la corteza prefrontal son menos desarrolladas que en los adultos, pero no significa que sean incapaces de autocontrol o planificación. Esto significa que necesitan más tiempo, esfuerzo, apoyo para desarrollar estas habilidades. Brindarles estas oportunidades para mm, practicar autocontrol, etcétera, puede ayudar a desarrollar la corteza prefrontal y alcanzar una mayor madurez. Ahora veremos las estructuras subcorticales, el sistema límbico, lo más importante en emociones y motivación. Sí, las conexiones en la corteza, subcorteza, todavía son débiles. El docente experimenta dificultades de autorregulación emocional y puede tener reactividad emocional mayor, búsqueda de nuevas sensaciones, deseo de reconocimiento social. Los sistemas subcorticales son las estructuras cerebrales más antiguas, responsables no solo de las emociones y motivación, sino también mantener el tono funcional de regiones cerebrales superiores. Responsables, por tanto, de vigilia, somnolencia, actividad, excitación o un estado de sopor, por ejemplo. Todo esto son fases emocionales. Y también el cansancio o hasta qué punto podemos llevar un ritmo de una actividad cognitiva.
Después de un buen sueño por la noche va a haber una vigilia activa. Si todo está bien, eso es un ejemplo de la actividad funcional donde las estructuras subcorticales tienen un rol principal, pero debido a la alta actividad de estas estructuras y el desarrollo incompleto de la corteza, el adolescente puede comportarse con impulsividad, emocionalidad demasiada, comportamiento arriesgado, tendencia a buscar nuevas sensaciones, experimentar, pero también sensibilidad a la presión social, el deseo de ser aceptado por los compañeros, pertenecer a un grupo. Puede provocar problemas de sueño y es importante dejar de usar las pantallas, todos, todos los dispositivos, una hora antes de acostarse. Mantener el equilibrio de actividad física. También tiene lugar una reorganización compleja de la red neuronal, las sinapsis, neurotransmisores. ¿Qué pasa con las neuronas? Migración, diferenciación, maduración, ramificación, mielinización. ¿Qué significan todas esas palabras? El aumento de la actividad funcional. Las células neuronales que tienen que ver con transmitir la información se vuelven cada vez más poderosas, cada vez más activas y aunque la migración y diferenciación ocurren todavía en el periodo prenatal, en la primera infancia, siguen madurando en la adolescencia. Las neuronas mismas aumentan de tamaño, se vuelven más ramificadas y tienen más conexiones con otras neuronas y mejora la transmisión, el almacenamiento, la recuperación de la información. Mielina es lo que tienen las neuronas también. Es como una cubierta protectora, como en un cable. Y esto acelera la transmisión de los impulsos nerviosos. A la adolescencia es el periodo de la mielinización de las neuronas. Y esto aumenta la conectividad, la integración del cerebro. Es una sustancia grasa, la mielina, que forma como una vaina alrededor de los axones de las neuronas y las aísla. Y esto comienza en la primera infancia y continúa hasta la edad adulta. En la adolescencia, las conexiones se mielizan intensamente y esto lleva a mejor coordinación motora, mejor integración de información y puede ocurrir en las regiones posteriores del cerebro y va hasta las anteriores. Por tanto, nuestra corteza prefrontal, esta computadora, mieliniza más tarde que otras áreas. Las sinapsis son las neuronas que son responsables por la memoria y aprendizaje. La sinaptogénesis es la formación de las nuevas sinapsis. Y en la preadolescencia se produce un aumento de la sinaptogénesis. Y esto lleva a mayor número de conexiones, mayor plasticidad cerebral y tiene que ver con otro proceso muy interesante que se llama poda sináptica. ¿Qué es? Las sinapsis, algunas sinapsis que no son necesarias se eliminan. El cerebro elimina las sinapsis débiles y es muy importante para mejorar la eficiencia del cerebro. Las sinapsis que se utilizan activamente se fortalecen y se quedan, y las que se usan raras veces se eliminan. Este proceso depende de la experiencia, del aprendizaje de un adolescente. Y lo que un adolescente practica fortalece las sinapsis correspondientes. Y lo que no practica se debilita y se elimina. Es un proceso muy importante y es la hora de estimular correctamente los algoritmos del pensamiento porque son la base de la memoria y el aprendizaje. Ahora hablaremos de la neuroquímica cognitiva. Perdónenme por la imagen en inglés, pero no es solamente hermosa, sino que ilustra muy bien el balance, la importancia del equilibrio de las sustancias neuroquímicas, neurotransmisores. Son las sustancias que subyacen a la realización de los procesos informativos. Necesitamos equilibrio, balance, donde hay más o menos, demasiado o muy poco, no está bien.
Esto tiene que ver con las alteraciones cognitivas y emocionales. En la adolescencia se observa mayor actividad del sistema dopaminérgico, especialmente en la recompensa y la motivación. Y los adolescentes, por tanto, son más sensibles a la recompensa, a buscar nuevas sensaciones. La dopamina es muy importante en el aprendizaje, la formación de hábitos o adicciones, por ejemplo. Está relacionado con placer, euforia, también puede llevar a la adicción. Y tenemos que dosificar estrictamente el régimen de la carga de la pantalla. Y es necesario permitir el acceso a la pantalla solamente después de completar todas las tareas. Si no, gastarán sus recursos neuroquímicos y no tendrán nada con qué pensar. Los niveles de la serotonina desempeñan un papel en regulación del estado de ánimo y también puede fluctuar. Tiene que ver con los cambios de humor, irritabilidad, mayor riesgo de cambios de emoción, mal humor, pero también aumentan los procesos inhibitorios. El GABA es un neurotransmisor importante. Los procesos GABAérgicos aumentan. Eso contribuye a mejorar el control de los impulsos. Y el principal neurotransmisor excitatorio, el glutamato, también cambia durante la pubertad. Desempeña un papel importante en la plasticidad sináptica, el aprendizaje. Estos cambios aceleran la velocidad del procesamiento de la información, velocidad del pensamiento y los cambios enumerados en las neuronas, las sinapsis de los neurotransmisores tienen un profundo impacto en el comportamiento y estado emocional y están relacionados con la alta neuroplasticidad cerebral, por tanto, mejor disposición para aprender, pero también mayor propensión al riesgo, búsqueda de nuevas sensaciones, mejora de funciones cognitivas y al mismo tiempo inestabilidad emocional. Resumamos entonces, la alta neuroplasticidad del cerebro adolescente, disposición para el aprendizaje, pero también propensión al riesgo. Todas estas particularidades enumeradas influyen mucho en las funciones cognitivas y el estado emocional. El cerebro es muy plástico en un adolescente. Se adapta fácilmente a nuevas condiciones, experiencias. La adolescencia es un momento muy bueno para aprender nuevas habilidades, formar hábitos positivos, pero la mera actividad del sistema dopaminérgico hace que sean más susceptibles a la recompensa, al riesgo. Es importante dosificar la pantalla para que no se vuelva una adicción. Adicto, por ejemplo, al juego o a los videojuegos, tiene que ver con un comportamiento de riesgo. La mielinización de la poda sináptica contribuye a la mejora de funciones cognitivas. Vamos a ver las características del pensamiento de un adolescente. El desarrollo del pensamiento abstracto es lo que ocurre, transición de lo concreto a lo abstracto, mayor capacidad de razonamiento lógico. Y es importante no perder este momento y proporcionar tareas complejas y estimulantes. El desarrollo del pensamiento abstracto en la pubertad es un proceso complejo, condicionado por muchos factores biológicos, cognitivos. Vamos a ver las claves. ¿Por qué se produce el estirón del pensamiento? La corteza prefrontal está madurando. Permite analizar situaciones complejas de manera más eficaz, considerar perspectivas, formar conceptos abstractos. Durante la adolescencia, la mielinización ocurre activamente en las áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento abstracto. Lleva al intercambio de información más rápido, eficiente, entre diferentes regiones cerebrales. Se produce la poda sináptica, optimiza redes neuronales y el desarrollo de la corteza prefrontal y la optimización de las redes neuronales contribuyen a aumentar la flexibilidad cognitiva. Los adolescentes
mm, resuelven las tareas complejas de pensamiento abstracto de manera más eficiente, empiezan a reflexionar sobre su identidad, valores, lugar en el mundo, y lo que requiere un pensamiento abstracto de alto nivel para comprender conceptos sociales complejos. Por ejemplo, las cuestiones éticas, la justicia, la igualdad, el amor. Y los niños reciben más información de diversas fuentes como la escuela, los libros, el internet, los compañeros. Este volumen creciente del conocimiento sienta las bases para el pensamiento abstracto, permitiendo establecer conexiones entre diferentes conceptos y formar representaciones más complejas del mundo. Se desarrolla el pensamiento crítico, que es la capacidad de evaluar la información, identificar errores, contradicciones. Es importante mm, fomentar preguntas, fomentar el debate, desarrollar las habilidades de argumentar, justificar el punto de vista de uno. Y el pensamiento crítico es inseparable del abstracto. Esto permite analizar los conceptos que no son concretos, tangibles, evaluar las evidencias, sacar conclusiones, yendo más allá de la percepción literal. Los adolescentes buscan mayor autonomía, más control sobre sus vidas. El pensamiento crítico le permite tomar decisiones más informadas, formar opiniones, resistir la manipulación, y es un periodo de activa formación de la visión del mundo, los valores. El pensamiento crítico ayuda a los adolescentes a evaluar diferentes ideologías, formar las creencias, defender los principios. También es importante mencionar que los adolescentes están siempre expuestos a una enorme cantidad de información hoy día de los medios, de la publicidad. Es un bombardeo de información. Es importante desarrollar el pensamiento crítico para evaluar la información, identificar manipulaciones, tomar decisiones informadas. ¿Cómo aceleramos el desarrollo del pensamiento abstracto y crítico? Vamos a poner unos ejemplos de tareas estimulantes para practicarlo. Lo primero es el análisis de textos complejos. En el marco de este objetivo, se le encarga a un adolescente leer un tratado filosófico, un artículo académico, una novela clásica, un discurso político y destacar los principales argumentos y contraargumentos. Hay que identificar las suposiciones ocultas, posturas ideológicas, por ejemplo, del autor, analizar la estructura del texto, la lógica, comparar los puntos de vista del autor y otras fuentes, formular la propia evaluación crítica de uno en cuanto a este texto. Otro tipo importante de ejercicio es el diseño, la implementación de proyectos, lo que se llama actividad de proyectos. Necesitamos elegir un problema en la comunidad, cualquier problema. Un docente puede elegir lo que le interese, puede ser ecología, injusticia social, salud pública, cualquier cosa. Y hay que desarrollar un proyecto dirigido a resolverlo. Debe incluir la definición del problema, su alcance, análisis de las causas, consecuencias, desarrollo de una estrategia para resolver el problema, planificar acciones, recursos. Además, son necesarios debates y discusiones. Se anima a los adolescentes a participar en debates sobre temas complejos y controvertidos, como la ética de la inteligencia artificial, el impacto de las redes sociales, el futuro de la democracia. Ya a esta edad son capaces para un pensamiento crítico. Hay que preparar los argumentos, hay que mm, anticipar los contraargumentos de los oponentes, responder de forma argumental las críticas, analizar y evaluar los argumentos de otros participantes. Y también es importante darle a la docente oportunidades para resolver rompecabezas, problemas complejos, problemas matemáticos, acertijos lógicos, estudios de ajedrez, anagramas, criptogramas.
y desarrollar, por tanto, estrategias de resolución o algoritmos. Analizar patrones, dependencias, aplicar conceptos y principios abstractos. Los trabajos creativos también son importantes, por ejemplo, escribir un cuento, un poema, un guión a lo mejor, crear una obra musical, una pintura, una escultura, una obra de arte que exprese ideas abstractas, emociones abstractas, usar símbolos, metáforas, alegorías, transmitir sentimientos, pensamientos complejos, explorar nuevas formas y estilos. La creatividad es siempre crear formas nuevas y estas tareas creativas desarrollan perfectamente el pensamiento abstracto porque requieren la representación de algo invisible, intangible. Y finalmente, un tipo más de tareas importantes, el desarrollo del estudio de sistemas complejos. Por ejemplo, análisis de modelos económicos o la interrelación de diferentes factores económicos. Si a un adolescente le interesa la biología, entonces serían ecosistemas, genética, evolución, si le interesa la política, sistemas políticos, ideologías, y etcétera. Pero sin depender de qué sea, qué tipo de actividad sea, lo ideal es partir del interés cognitivo del docente, no obligarlo a nada, sino partir de lo que le interesa a él o ella. Todas estas tareas ayudan a desarrollar el pensamiento abstracto y será útil en los estudios en la futura trayectoria profesional. Los puntos importantes en estos procesos. Hay que ser atentos al nivel de dificultad, a apoyar el interés en discusión, estimularlo todo, encontrar un nivel óptimo de dificultad. Las tareas deben ser lo suficientemente complejas para estimular el pensamiento, pero no tanto como para desmotivar y frustrar. Para que las tareas mantengan el interés cognitivo por parte del docente, tiene que ajustarse a sus aficiones. Y por supuesto, tienen que brindar el apoyo, los recursos necesarios para resolver problemas, pero no se deben dar las respuestas hechas, preparadas. Es muy importante la discusión en el proceso. Hay que discutir con los adolescentes los pensamientos, las decisiones, analizar los errores y alabar el esfuerzo, el progreso, no solamente el resultado. El resultado es siempre psicotraumático, porque puede haber o puede no haber. Si nos orientamos más hacia el proceso, entonces tendremos el ambiente óptimo. Hablemos también de un tema importante, la propensión al riesgo y la búsqueda de nuevas sensaciones en los adolescentes. Es un fenómeno multifactorial relacionado con los cambios hormonales, los factores cerebrales, los factores sociales. Las estructuras subcorticales responsables del sistema de recompensa se desarrollan más rápido que la corteza prefrontal, responsable del control de impulsos y evaluación de riesgos. Y ahí se crea un desequilibrio. La búsqueda del placer y la novedad puede prevalecer sobre el pensamiento racional y la evaluación de los peligros potenciales. También existe la particularidad relacionada con el hecho de que las acciones arriesgadas y nuevas sensaciones pueden provocar una liberación más fuerte de dopamina y esto intensifica el deseo de experimentar el placer, ese tipo de experiencias. Pueden sumarse los cambios hormonales, la testosterona puede aumentar la agresividad, sobre todo en varones, pero también en las mujeres. Y la adolescencia es un momento de búsqueda activa de identidad también. Las acciones arriesgadas, las nuevas sensaciones pueden ser una estrategia, una forma de expresarse, probar los límites de uno, de los padres también, de lo permitido y no permitido, y llevar a los intentos de autoidentificarse a través del riesgo.
Otro factor muy influyente son los compañeros. Los adolescentes son muy susceptibles a la influencia de sus compañeros y el comportamiento arriesgado puede ser la forma de ganarse el respeto y reconocimiento por parte del grupo. Los compañeros pueden fomentar acciones arriesgadas, crear presión social incluso, obligando al adolescente a hacer cosas que no haría solo. Y los adolescentes tienen menos experiencia vital que los adultos. No siempre son plenamente conscientes de las consecuencias de riesgo. Muchas veces son maximalistas. Todo el mundo se divide en la dicotomía de lo blanco y lo negro y pueden protestar contra las reglas y autoridades, lo que se manifiesta en comportamiento arriesgado. Con más detalle vamos a ver la influencia de los compañeros. La influencia de este tipo es una etapa normal importante del desarrollo, no es algo que debe evitarse o limitarse. Ayuda a socializar, a encontrar su lugar en la sociedad, formar su identidad. Pero es importante recordar que la influencia puede ser negativa también, depende del grupo relevante. ¿Cuáles son los niños que rodean a su adolescente? ¿Qué valores tienen? ¿Qué ideales tienen? Los padres necesitan ayudar a desarrollar el pensamiento crítico para que pueda resistir la influencia negativa, construir relaciones saludables con los compañeros. ¿Cuáles son las estrategias para contrarrestar la influencia? La influencia negativa de los compañeros. Primero, conoce tus valores. Es comprender tus creencias y te ayuda a tomar decisiones basadas en tus propios principios y no en la presión del grupo. Desarrolla la confianza en ti mismo. Una autoestima estable, adecuada, permite no depender de la opinión de los demás y construir los límites. Es muy importante esta habilidad y hay que desarrollarlo. Hay que hablar y recordar al adolescente que los verdaderos amigos respetan nuestras decisiones porque son nuestros amigos. ¿Cómo desarrollar esta autoestima? Puede ser nuestro próximo tema, porque es un tema aparte que tiene que ver con la estabilidad psicológica y la estabilidad. Otra técnica importante, practicar las habilidades de rechazo. Hay que enseñarle al adolescente a decir que no de forma educada pero firme, de manera de juego, entrenamiento. Un juego social comunicativo para aumentar esta habilidad. Otra técnica importante, hay que buscar amigos, este grupo relevante para identificarse con este grupo, tiene que ser amigos con valores similares. Los compañeros tienen que apoyar las decisiones del adolescente y respetar sus límites. Es importante desarrollar el pensamiento crítico, analizar las situaciones, no dejarse manipular. No hay que tener miedo de ser diferente. A recordar que la individualidad es un valor y no un defecto. Es muy importante siempre pedir ayuda. Son muy importantes las relaciones de confianza. Los padres deben hablar sobre si el niño tiene dificultades. Siempre debe hablar con los padres, con el maestro, con el psicólogo. Muy importantes son los pasatiempos, las aficiones intelectuales, creativos, deportivos. Cuando nos dedicamos a algo que nos trae placer, entonces encontramos de su grupo relevante de compañeros que comparten nuestros placeres y ayuda a encontrar personas con sedes afines y aumenta el autoestima. Las aficiones son algo muy importante para la pubertad. Y también es necesario hablar con los adolescentes sobre cómo es el estilo de vida saludable, el sueño, el descanso, que ayudan a tomar decisiones informadas. Una persona agotada que ha jugado demasiado videojuegos no es capaz de tomar decisiones adecuadas. Vamos a ver nuestros vectores de trabajo con el adolescente. En primer lugar, necesitamos formar la comprensión de la naturaleza de la influencia social.
y explicar diferentes tipos de esta influencia. Hay que explicar qué es el conformismo, qué es un cambio en el comportamiento, en las creencias, cómo se obedece, cómo se rechaza. ¿Qué es la obediencia? Es seguir las órdenes de una figura de autoridad. ¿Qué es la persuasión? Es un intento de cambiar las creencias de alguien mediante argumentos o pruebas. O sea, hay que hablar estos factores y principios de la influencia social. Hay que ver cuál es la esencia de la comparación social, la evaluación de las propias habilidades y cualidades, comparándose con otros, y discutir las razones por las que las personas sucumben a la influencia social. ¿Cuáles son las razones? Miedo a ser rechazado, el deseo de ser aceptado y amado, inseguridad de sí mismo, falta de información, creencia en la autoridad. Cuando trabajamos el pensamiento crítico, tenemos que discutir todos estos temas con los adolescentes, conversárselo con él para construir el pensamiento crítico. Luego hay que enseñar a reconocer los intentos de manipulación, explicar que los llamamientos emocionales se utilizan para manipular, no para argumentos lógicos, sobre todo miedo. Se manipula muy bien mediante el miedo. Solo se puede presentar un lado del problema o solo dos opciones de solución cuando en realidad hay más. Hay que desarrollar la vigilancia para que vea cuando el interlocutor cruza los límites y empieza a atacar y mostrar cómo salir de situaciones incómodas a través de estos mensajes en primera persona, mensajes yo, por ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Los ejemplos concretos de influencia social sería un ejemplo de la publicidad, las redes sociales. ¿Qué emociones se intenta evocar en el anuncio? Vamos a analizarlo junto con el adolescente. ¿Qué valores promueve? ¿Qué necesidades se intenta satisfacer? ¿Qué tan cierta es la información presentada en la publicidad? ¿Cómo influyen las redes sociales en la autoestima? ¿Cómo forman la idea de la belleza, el éxito? ¿Cómo se utilizan para difundir noticias falsas, desinformación? ¿Cómo influyen en las opiniones públicas? Son buenos temas para discutir. ¿Por qué es importante ser aceptado por un grupo? Es una cuestión muy importante. ¿Qué consensos se pueden dejar hacer para encajar en grupo y cuáles son inaceptables? ¿Cuándo vale la pena defender la posición de uno, incluso si es un riesgo de ser rechazado? Y los ejercicios prácticos y juegos de rol son importantes en este sentido. En un juego de rol, el docente interpreta el papel, por ejemplo, de una persona que sufre presión de sus compañeros y ahí vamos a trabajar diferentes formas de reaccionar ante la presión para practicar el comportamiento asertivo y saber decir no. Puede ser discusiones de temas y problemas controvertidos para que exprese su punto de vista y defienda su posición. Vamos a ver los casos, o sea, situaciones reales de influencia social, las consecuencias. Vamos a ver las estrategias para protegerse de la influencia negativa. Para realizar estos ejercicios es muy importante que los padres y los docentes participen activamente y también la confianza, un ambiente de confianza para que el docente sienta que puede discutir libremente sus problemas y sus dudas. Pueden ver los contenidos en los media, los anuncios, las películas, los programas de televisión, las noticias para ayudar al adolescente a desarrollar el pensamiento crítico. Pero lo más importante es el ejemplo personal. Los padres o los docentes deben mostrar el pensamiento crítico en la vida para dar un ejemplo al adolescente. Hay que recordar que desarrollar el pensamiento crítico es un proceso largo, continuo, es importante ser paciente, comprensivo, fomentar el pensamiento independiente y ayudar al docente a desarrollar confianza en sí mismo. Eso le permitirá tomar decisiones informadas, no ser manipulado y formar su propia identidad. Sí, existen problemas con el autocontrol y la planificación. Es un fenómeno común en la adolescencia y está relacionado con el desarrollo normal del cerebro y los factores psicosociales. Los padres pueden ayudar a desarrollar las habilidades brindando apoyo
enseñando estrategias de planificación y autocontrol. ¿Cuáles son las técnicas que existen? Lo primero, es algo que ayuda tiempo y consecuencia. Lo más importante es comprender la importancia de la autoorganización, planificación. Hay que ver cómo ayuda a bajar el estrés, a mejorar el rendimiento académico, liberar tiempo para actividades favoritas. Esto les será útil en la universidad, en el trabajo, en la vida personal. Hay que enseñárselo todo. Hay que poner los ejemplos personales. Luego hay que enseñarle el arte de establecer metas. Ah, explique que es mejor formular el objetivo, por ejemplo, mejorar la calificación en matemáticas en lugar de dar un, un objetivo abstracto como estudiar más y mejor. Un objetivo puede ser obtener un excelente o un notable en un examen. El objetivo debe ser importante, significativo para el adolescente. Hay que poner plazos específicos, por ejemplo, mejorar la nota en matemáticas para el final del cuatrimestre. Las metas pueden dividirse en más pequeñas, más manejables. Puede crear un póster visual, una pizarra magnética con imágenes, con citas inspiradoras y hay que planificar el tiempo. Por ejemplo, un bloque de notas, bloque de papel como opción clásica para anotar tareas, que elija a su gusto ese bloque de papel. Existen herramientas electrónicas, Google Calendar, Outlook Calendar, puede funcionar en teléfono, en la tableta, existen aplicaciones para gestionar tareas. Y también es importante crear un horario ayude a su adolescente a incluir estudios, tareas, actividades extraescolares que él mismo determine el tiempo para cada tarea y se apegue a este horario. Y asegúrese de reservar tiempo para imprevistos. Para descansar también es importante enseñar a priorizar, por ejemplo, utilizando la matriz de Eisenhower, es lo que ven en la diapositiva. Importante, urgente, importante pero no urgente, no importante pero sí urgente y no importante y no urgente. Es una herramienta simple que ayuda a priorizar y aumentar la productividad. Lo importante y urgente son tareas críticas que requieren de atención inmediata, ejemplos, proyectos urgentes, situaciones de crisis. Si hay demasiadas tareas en ese cuadrado, eso lleva al estrés. Importante, pero no urgente, son tareas para planificar, son inversiones para el futuro. Lo tercero, no es importante, pero es urgente, es algo que hay que delegar. Por ejemplo, responder una llamada no urgente, cumplir una solicitud de otra persona, algunas tareas domésticas. Si es posible, hay que delegar estas tareas, pero puede ser difícil para un adolescente delegar. Pero se le puede enseñar a decir que no. Y lo último, no es importante ni urgente, esto hay que borrarlo porque son tareas que consumen tiempo, scrolling, ver vídeos sin sentido, jugar juegos, comunicarse con personas tóxicas. Y hay que excluir estas tareas del horario. También quería darles a conocer tres técnicas clásicas de gestionar el tiempo, el método Pomodoro, el trabajo en una tarea durante 25 años y luego un descanso de 5 minutos y se hacen ciclos. Después de 4 ciclos, una pausa más larga. ¿Por qué así? Porque estos intervalos de 25 minutos se adaptan mejor a la capacidad de atención, característica para la adolescencia, y esto proporciona una estructura que es útil para los adolescentes que tienen dificultades con la organización y se adapta a diferentes tipos de trabajo. Es una herramienta sencilla pero eficaz que ayuda a los adolescentes a mejorar la concentración y la productividad y ayuda a dividir las tareas grandes en pasos pequeños, lo que hace
que sean más intimidantes. El método que se llama Eat the Frog, comerse la rana, hay que empezar el día con la tarea más difícil y desagradable. Si te comes la rana a la primera hora del día, o sea, haces lo más desagradable, ya no te sucede nada peor durante el día. El truco es que después de completar la tarea más difícil, las demás cosas parecen más fáciles y esto crea una sensación de logro y motiva y ayuda a mejorar, mm, a priorizar, a planificar. Una herramienta eficaz que es contra la procrastinación. Otro método importante es la división de tareas en etapas. Lo ideal es dividir una tarea en tareas más pequeñas, completarlas paso a paso. No es eficaz solamente para los adolescentes, sino también para adultos, porque las tareas grandes pueden parecer aterradoras y dividirlas en etapas más pequeñas las hace más manejables y se crea la sensación de progreso, éxito, aumenta la motivación, todo esto mejora. Y es importante también un ambiente favorable. Asegúrese de que su adolescente tiene un lugar de trabajo donde nada lo distrae. Vamos a apagar las pantallas, vamos a limitar el tiempo de las pantallas, vamos a comunicarles a la familia, sobre todo a los hermanos menores, que no le molesten. Y los ritos especiales de preparación ayuda también a prepararse. Por ejemplo, hacer un té especial o hacer ejercicio antes de empezar a hacer matemáticas. Es importante también a desarrollar hábitos saludables, el régimen del día, hacer las tareas inmediatamente después del colegio, acostarse, despertarse a la misma hora. Aprender técnicas de autocontrol y autorregulación, estructurar la recompensa y tener en cuenta el enfoque individual. Todo esto requiere tiempo, pero siguiendo estas estrategias ayudará a autoorganizarse, planificar el tiempo y esto reduce el estrés y mejora el rendimiento académico. En cuanto a los métodos activos de la enseñanza, son proyectos, actividad interactiva, que incluye la vista, el oído, el tacto, puede ser modelaje, presentaciones. Los métodos activos dan más independencia a los adolescentes, más control en el aprendizaje y esto corresponde a sus deseos de la independencia. Es importante visualizar, estructurar la información, otra herramienta importante que permite aprender con más eficacia, recordar la información. Por ejemplo, pueden ser mind map o mapa mental. Vamos a ver un mapa mental. No es simplemente una lista, sino una estructura visual. Empieza con una idea central y se ramifica en temas, subtemas, palabras clave y utiliza elementos visuales, colores, símbolos, imágenes para memorizar mejor la información. Es una imagen del mundo. El tema central va hacia los subtemas. Utilicemos diferentes colores, algunos símbolos. Para recordarlo mejor, experimentemos con enfoques y estilos. Y existen programas especiales que permiten crear un mind map y lo ven en la pantalla. Es una herramienta poderosa para organizar los pensamientos. Las modalidades sensoriales son importantes también. Sobre todo puede ser experimentación, tareas prácticas. Para estimular lo visual, utilicemos imágenes, gráficos, presentaciones, pizarras interactivas. Para estimular el oído, la música, audiolibros, la sinestesia, los experimentos, juegos de rol, modelos, bailes, ejercicios físicos. Vamos a combinar todo esto para optimizar el aprendizaje.
¿De qué manera podemos utilizar en la literatura, por ejemplo, leer textos en voz alta, oír audiolibros, ver adaptaciones, participar en juegos de rol, historia, ver documentales, visitar museos, participar en recreaciones históricas, matemáticas, usar modelos, gráficos, diagramas, realizar tareas prácticas en la física, realizar experimentos, lengua extranjera, todo lo interactivo, ver películas, participar en juegos de rol, practicar debates. Y lo último y sobre todo importante es el apoyo y la motivación. Tiene una importancia colosal el apoyo y la motivación de los padres. Hay que elegir bien el sistema de la motivación, depende de muchos factores, de la edad, de la situación, del objetivo. No existe un sistema universal, hay varios. Puede ser un sistema orientado a la recompensa, la paga semanal. Puede relacionarse con algunas tareas, ayudar en casa, etcétera. Lo importante es que no sea excesivo y esto va a funcionar si algo le falta al docente, si quiere almacenar, acumular recursos para esto. Otro guión mm, puede ser recompensa material, comprarle algunas cosas o viajes o entretenimiento. Pueden practicar viajes conjuntos, asistir a conciertos y etcétera. El segundo sistema está orientado al logro. Aquí podemos vigilar el progreso, seguir el progreso, crear una tabla de logros, un gráfico de progreso para que lo vea de forma visual. Vamos a darle más libertad, responsabilidad. Lo primero está orientado hacia los adolescentes que son un poco perezosos, lo primero, hacia los más perezosos. Lo segundo, hacia los adolescentes que ya están bastante motivados. Y el tercer sistema es más poderoso, es la motivación intrínseca, es la más fuerte. Hay que animar a su adolescente a hacer lo que le interese, incluso si no reporta beneficios inmediatos. Hay que elogiarlo por sus esfuerzos, por su creatividad. Puede ser voluntariado, tareas domésticas. De esta manera se siente útil. Entonces, ¿cómo implementamos el sistema de la motivación? Vamos a discutirlo, vamos a preguntarle qué lo motiva, vamos a acordar las metas. Y vamos a desarrollar un sistema de recompensas, ponerlo en papel y luego vamos a evaluarlo de manera regular. Y no hay que manipular mediante este sistema de motivación. No es control, es apoyo. Hay que concentrarse en el progreso y hay que apoyar y amar al adolescente sin depender de sus logros. Y el estilo de vida saludable tiene un papel crucial aquí. Ni siquiera vamos a detenernos mucho. La actividad física, el sueño saludable, todo esto es súper importante. Los hábitos en la adolescencia nos dan la salud para toda la vida. Un sueño de buena calidad, la actividad funcional, el balance entre una carga suficiente y evitar demasiado estrés para que no sea demasiado y no sea muy poco. Bueno, le pido perdón por ocupar tanto tiempo, casi no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero espero que haya sido interesante y que esta información se utilice en la práctica para optimizar la enseñanza y el aprendizaje en los adolescentes. Como siempre, al final le doy enlaces a fuentes útiles. Y como perspectiva podríamos hablar sobre los talentos o los trastornos emocionales o el perfeccionismo, para cómo dominar el estrés. Ya eso depende de sus deseos. Muchas gracias por su atención. Si